La música expresa pensamientos, emociones e ideas. Los sonidos te envuelven. On Radio, la música que conecta. www.onradio.com.ar. On Radio. Encende tu radio. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio. Rompe los esquemas con nuestra compañía. Prendete a la intensidad de On Radio. www.onradio.com.ar. On Radio. On Radio. Enciende tu radio. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana, ni que me dé la inyección. Gitia, ¿cómo andamos, Gitia? ¿Todo bien? Muy bien, Moreno. Venimos de la marcha hoy, de la marcha del 24 de marzo, el Día de la Memoria por la verdad y la justicia, y la verdad que muy movilizados, recordando a los compañeros en la marcha y en la militancia cotidiana. Nuestro mejor homenaje es ese. Vos sabés que un periodista de América, creo que era, me preguntó si esta marcha, porque estaba Macri, era distinta. Y la verdad que no se me ocurrió contestar que sí, porque la marcha es nuestra, no participa el gobierno más allá de que puede acompañar o no acompañar. Nosotros venimos a conmemorar un hecho que a su vez genera un proceso educativo sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre por qué nunca más, y a recordar a los nuestros. A los que no envejecieron con nosotros, y eso lo hacemos al margen de que esté Macri o no esté Macri. Macri no se va a quedar, aunque lo hubiese hecho móvil, no se va a quedar con nuestros recuerdos y nuestros homenajes. Y cómo sentimos esta marcha, especialmente recordando a los que no están. Somos esa generación que tenemos muchos de los nuestros que no envejecieron con nosotros, así que la verdad que contesté, me sorprendió hasta la pregunta, me decía, no, algunos dirigentes están diciendo que como está Macri, no, la verdad que me resulta, desde mi posición hacia mis compañeros que no están y recordando ese día, me resulta indiferente en este espacio. Si está o no está y lo que hubiese hecho Macri. Les vengo a rendir homenaje a los que perdieron la vida, a nuestros 30.000 que quisieron construir una patria para todos, una patria para un pueblo feliz. Así que me tenía sin cuidado, Macri, pero capaz que es que me estoy poniendo viejo. Acá estamos con Horacio Gilini, muchas décadas de conocimiento cuando uno habla de un dirigente sindical de la educación y que domina, porque aparte es filósofo, él dice yo soy profesor de filosofía, pero es filósofo. Es un dirigente sindical de muchísima envergadura del sindicato de los docentes de la gestión privada, en esto que la educación, el servicio educativo de nuestra nación
lo brindan las escuelas de gestión pública y las escuelas de gestión privada, y dentro de las escuelas de gestión privada muchas confesionales que hacen un trabajo extraordinario. Por eso a veces... Sí, las escuelas parroquiales. Pero claro, a veces los colegios parroquiales. Sí, en estos debates que a veces se simplifican en demasía, pero aparte este compañero que habíamos promocionado que iba a estar ahí con nosotros es un cuadro intelectual. Iba a decir un cuadro intelectual del movimiento obrero, y después se me cruzó Gramsci, y son los verdaderos intelectuales orgánicos de nuestro pueblo, no porque nosotros necesitemos citar a Gramsci, sino porque, bueno, a veces de alguna manera generamos estas vinculaciones teóricas. Y cuando se dice intelectual orgánico, se dice de aquellos dirigentes que generan conocimiento hacia el pueblo y a su vez el conocimiento les viene de su pueblo. Por eso son dirigentes intelectuales. Y no hay tantos como Horacio. Ahora, en este recambio generacional, por eso hace tantas décadas que nos conocemos, ocupa un lugar muy importante en su sindicato. No es más el secretario general, pero por ahí vuelve a serlo. O sea que, pero cuando uno habla de este sindicato tan importante, le viene a la memoria, cuando uno piensa en Sadó, piensa en Horacio Gilini y en un montón de compañeros más. Pero el resto de los compañeros importantes del sindicato me permiten a mí que yo me exprese así por la gran amistad, cariño y respeto que le tengo a Horacio Gilini, al cual invitamos para que nos dé su cosmovisión de lo que pasa en este momento en el mundo, y siempre tiene teorías y expresiones de la realidad más que interesantes. Pero es un militante de la causa nacional y popular, así que lo primero, Horacio, gracias por venir. Y lo segundo, hoy, ¿cómo estuvimos hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué bueno, pasó? Gracias por la introducción, demasiado generosa, pero sí es cierto que uno siente la generación a la que pertenecemos, y por lo tanto uno revive una gesta que es del pueblo. Creo que esas preguntas que te hicieron estaban intencionadas en reducir y minimizar y llevar las cosas a que hay una acción oficial y una oposición. En realidad esto es una gesta popular, y es importante que le pertenezca al pueblo y no a una oposición, que creo que es la maniobra que han tratado de hacer dialécticamente en estos últimos tiempos. Y como le pertenece al pueblo, porque va a pasar a ser en algún momento un dato histórico, este marzo movilizado, ¿no? Porque no hay que sacarla de un contexto de distintas marchas de las que hemos venido asistiendo, sin ir más lejos, la última marcha docente, sí. Todas sobredimensionadas por el fervor popular, todas, diría yo, donde hay más gente de lo que uno tiene previsto, hay más compañeros. Es un síntoma, me parece que hay un pueblo que está en la calle muy pacíficamente, como fue la gesta de hoy, con ese calor, con esa impronta que tiene la marcha por la memoria, por los derechos humanos. Y bueno, uno, como decís vos, uno recuerda a los que no están, uno recuerda también el golpe. Una vez se me ocurrió, porque también estábamos conmemorando, no sé si no fue el año pasado, pero sí fue cuando vino el presidente de Estados Unidos y teníamos ese auto extraño que había venido acá, ¿no? Y entonces me acordé de Guitarra Negra de Citarrosa, porque yo en aquellos tiempos, aparte de estudiar y recibirme, era un cantautor de los boliches de estudiantes, y más bien de todo el repertorio de Citarrosa, o rioplatense en general. Me acordé de eso, ¿no? De hoy vi pasar la muerte, dice con ese vozarrón, ¿sí? Alfredo. Y entonces me parece que nosotros somos militantes de la vida. A mí me gusta esa expresión. Me encanta. Sí, el entusiasmo y la alegría, porque recordamos a nuestros compañeros, claro, con entusiasmo y con alegría. Claro. Y porque la vida es una plenitud y es una lucha, diría nuestro querido general,
O sea, no entendemos la vida como una tilinguería a la cual hay que pasar, sino como un constante, ¿no? Pelear por la libertad, un constante pelear por la vida misma. Así que bueno, con ese cansancio que tiene la marcha, cada vez se sienten más. Tenía como un amigo, don Daniel Carboneto, El gran Daniel Carboneto. y que mayor que yo, que me solía avisar, mirá, ya te van a empezar a doler las rodillas y ya. Entonces me iba avisando ciertos nanas que van teniendo la edad, y que recuerdo yo, cuando te van pasando esas cosas, decir, bueno, pero más allá de esa actitud existencial que uno tiene que tener, mira también con otros ojos. Vemos nuestros hijos grandes, nuestros nietos. Nació una nieta hace 2 días. Felicitaciones. Muy bien. Vera, para mejor, mirá qué nombre le eligieron mis hijos, ¿no? Vera, que quiere decir verdad, ¿no? Su etimología es verdad. Así que vamos a tener una militante por la verdad, porque tener un nombre es tener un destino, decía don Marechal. Así que los nombres no son para nada ingenuos, ¿no? Yo muy agradecido de estar, y sí, creo que la educación es testimonial, especialmente para nosotros. Se enseña con el ejemplo, no con la erudición. Y entonces el ejemplo, no porque uno sea santo, pero el ejemplo significa por lo menos coherencia, ¿no? Es decir, tal vez una de las peleas es vivir como uno piensa. Tal cual. Así que contento, emocionado. Y bueno, también el golpe deja moretones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre pensé cuáles eran mis moretones o los moretones que podemos tener nuestra generación, porque los sobrevivientes tenemos el problema del sobreviviente también, ¿no? Pensemos que con los amigos de Malvinas, ¿no? Y yo he tenido alumnos que se han suicidado, por ejemplo, excombatientes de Malvinas, 2. Entonces siempre obviamente me pegó eso, ¿no? Decir, ¿cómo es el sobreviviente que tiene esa tendencia? ¿De dónde le viene, no? Y bueno, sin hacer ahora que no domino, pero una reflexión psicológica, pero hay una idea de que el que muere es el héroe, ¿no? Y la culpa del hay una culpa. Entonces, traslademos nuestra generación, a veces esa entrega, ¿no? Yo pensé con Néstor, por ejemplo, esto. Recuerdo cuando, o sea, el dar la vida por los demás me parece que es la gran máxima, ¿no? de un ser humano. Pero, viste que uno tiene hasta el deber de cuidarse, ¿no? Si no, preguntéle a mi señora y mis hijos, que siempre te dicen, bueno, que estás gordo, que esto. Pero en realidad, lo pensé con Néstor, hasta dónde, ¿no? Él ese dio la vida por nosotros, ¿no? Son cosas que te pegan mucho, y bueno, por eso no me llamó la atención la tremenda repercusión que hubo en la juventud, porque los jóvenes son los que rápidamente detectan la autenticidad de las personas. Esa coherencia. Claro. La huelen, como viste que los perros te huelen, si vos tenés miedo o no tenés miedo, los jóvenes que huelen si el tipo es chanta o el tipo, después pueden ser equivocado, cabrón, viste, pero huelen si hay falsedad en el otro, si es un cínico, eso tal vez sea lo que más genera repulsión, ¿no? Y tal vez el contraste de Néstor con los momentos que estamos viviendo, ¿no? Yo a veces me preocupa la provocación que genera un cinismo dirigencial, ¿no? Pero bueno, también el golpe me lleva a pensar la doctrina de la seguridad nacional, y ver el golpe. Uno lo vivió, si se quiere, muy ingenuamente. Yo soy de aquellos de los que no creía que iba a ser como fue. No dimensionábamos el genocidio, lo cual hace que no me autoexilié erróneamente, pero bueno, esto me doy cuenta ahora, ¿no? Lo cual generó una forma de vivir, porque bueno, algunos problemitas que tuve con alguna detención importante, generan, yo no pensaba, por ejemplo, ser militante sindical. Yo pensaba ser filósofo, pues estudiaba eso. Y en realidad a mí me marcó el golpe. Y en general me generó un destino
yo diría hermoso, ¿no? Porque estoy muy conforme con mi destino. Pero la verdad que no pensaba en ser investigador, capaz que era un tipo de anteojito que iba a pensar en Aristóteles. Digo porque la caricatura de los filósofos siempre son medios intelectuales con anteojitos, ¿viste? Cosas así. Y esto, lo digo así con la caricatura porque una vez con un hermoso compañero que hoy no está, pobre, el Bocha Palacio, fuimos a la OIT juntos. Bocha Palacio, secretario general de la UTA, ¿no? De la Unión Transporte. Allá en el MTA, y claro. Nosotros fuimos a la OIT. Entonces, nos hicimos rápidamente amigos, como cuando uno comparte un viaje así, la primera cena. Entonces él se echaba ahí, me dice, pero vos sabés que yo pensé que iba a estar con un pelotudo de anteojito. Esa porque era la imagen que tenía de los filósofos. Y yo soy un atorrante de potrero, que tuve la suerte tan común en la Argentina, de padre muy trabajador, de la madre que teje para afuera, de acceder a una movilidad social y a llegar al estudio, y eso después te generó una militancia de la devolución. O sea, uno si hay alguna cosa quiere, y más en la docencia, que tiene mucho de devolución, es pasar la posta, es decirle a los demás cosas. Parte de lo que estamos haciendo ahora es pasar la posta. Esto que en este programa, en el libro que va a salir, en una película, incluso hasta en el programa que estamos haciendo con Cunio, es pasar la posta. Pasar la posta significa simplemente no hagas lo que me equivoqué. Uno lo que les trata es, mire, lo que acertamos, pero no hagas lo que me equivoqué, porque es el proceso del conocimiento. ¿Sabes? Y a veces no terminamos de sistematizar nuestros errores. Entonces el conocimiento es más complicado. No hubo un secretario de Comercio que explicara lo que no había que hacer. Del 70, nosotros lo aprendimos con sangre. Claro. Pero no quedó el secretario de Comercio explicando, mira, esto no lo hagas. Lo aprendimos a los palos. Intento con esto al próximo secretario de Comercio de los nuestros decir, mira, estas cosas que hicimos, la que hicimos bien, bueno, vos sabés, la que hicimos mal, que te las cuento especialmente, no las repitas. Y ahí entonces se va dando el espiral ese que indica que los pueblos van avanzando. Fíjate que yo estudiando educación, estudiando mi carrera, no se daba, y yo tampoco tuve inclinación en aquel contexto, los derechos de los docentes. Los derechos de los docentes empecé a meterme en que me hizo ser delegado y después esa vocación, llamarle así, de sindical, que no la tenía prevista, sí de militancia, pero venía de la JP, y era porque digo, ¿cómo puede ser que uno se reciba de profesor y no sepa los derechos? ¿No? En el caso de los docentes privados, el estatuto del docente, que es de la 1347, un estatuto en la época de Perón, en el año 1947, una cosa muy, muy profunda en lo que tiene que ver con la educación privada, esa introducción que hiciste vos. Por eso que nosotros en SADO profesamos la educación popular. La verdadera dicotomía es entre lo popular y lo elitista, no entre lo privado y lo público. Por eso que lo elitista a veces es público. Sí, señor. No sé si a veces hay clases altas que se apropian de la escuela pública. Fíjate lo que está pasando ahora en Jujuy, donde el gobernador radical le está sacando a Milagro Sala las escuelas que eran privadas, y las hace públicas. Exacto. Y nosotros ahí tenemos que defender la escuela. Porque privada. Lo privado en un peronista es comunidad organizada. Sí, claro. O sea, no es privilegiado privado. Efectivamente, no es la élite. No es la élite. ¿Viste? Y eso habla del cura Pepe, ¿no es cierto? Es decir, nosotros conocemos la escuela popular de la parroquia, ¿no? Que a veces los tipos te sacan, los curas para la paritaria son complicados, porque saben, como una vez me lo dijo uno simpáticamente, me dice, nosotros sabemos pedir plata, no dar. Entonces te sacan con la kermete, son complicados, pero en general es una, y creo que volviendo a que hay una acción simbólica gubernamental, Durán Barba se le dice hoy, de minimizar y entorpecer lo popular. Creo que también instalaron
Una reducción. Una reducción a decir la privada y la pública Y antagonizarlas. que es una vieja discusión de la época de Frondizi que no tiene nada que ver, laica y pública, muy superada por el pueblo argentino y falseando la realidad. Por eso fue muy importante la presencia del SADOP en la marcha, muy notoria, pero muy importante que gracias a Dios tenemos una excelente relación con Yasky, con los compañeros de CETERA, de no dejarnos dividir el campo de la educación. La comunidad de intereses en la educación entre ustedes y los gremios de los docentes, cuya patronal es el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, la verdad que es muy importante y clarifica el debate para los militantes, clarifica, Y el camino. porque si no, cuando vos ahora decís si Morales se está apropiando de una escuela que era de la Milagro, era privada, te guste o no te guste, era porque de el Estado en manos del enemigo. y bueno, ahí tenés la cancha. Esta es la generación del 80. Y ahí ¿no? tenés los campos de golf en la ciudad de Buenos Aires que los pagábamos entre todos, lo usaban 3. Claro. Para no meterme en el Colón, porque ahí empezamos con un debate con el espacio de la cultura y que por ahí es más. Pero la oligarquía hizo el yao, lo hizo y le prendió fuego porque se había dado cuenta que podía sacar mucho sanana de ahí y lo volvió a hacer. Lo hizo la oligarquía. Ahora, resulta que acá en el golpe vos hiciste una mención muy especial a la doctrina de seguridad nacional, etc. ¿Qué mundo teníamos en aquel momento y qué mundo tenemos ahora? A ver, porque el tema, obviamente que nos sirve entender el mundo que teníamos en los 76 específicamente, para ver lo que estaba pasando en Latinoamérica, pero ya había arrancado ahí 73 en Chile y así venía. Pero eso nos tiene que servir para entender el mundo hoy, no para pensar que hoy es ese mundo, porque si no te equivocas la táctica política. Claro. Entonces, después vamos al mundo de hoy. Pero, ¿cómo describimos aquel mundo? ¿Cómo te lo acordás? Claro. Bueno, mis estudios en la universidad era que vos eras liberal o marxista. Claro. Es decir, no era, yo quería ejemplificarlo con un instrumento que existía en nuestra época que se llamaba la gilet. Pero te pregunto si eso no continúa todavía. Bueno, especialmente la de Vertis, a veces yo digo la UBA, es la Universidad de Vertis. Siempre fue un problema el tercerismo. Primero porque el tercerismo, la tercera posición, de ninguna manera es un medio, ¿viste? Y menos un promedio. O sea, no es, bueno, como yo no estoy ni acá ni allá, soy de la... No. Es una posición, ¿no? Es más, ya medio hegelianamente, podríamos decir que es una síntesis de una tesis y una antítesis. O sea, una síntesis superadora. De hecho, Perón lo va a decir cuando se plantea el individualismo con el colectivismo en su Congreso de Filosofía. Entonces, pero lo concreto que para militar en los 70 a nivel universitario era muy difícil ser peronista. Paradójico, en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? Paradójicamente con mucha militancia estudiantil peronista. Porque es un fenómeno importante en los 70 y importante del pueblo argentino. Yo creo que el peronismo recupera, se enriquece con el aluvión estudiantil de los 70. Pero claro, eso le trae a su seno una serie de problemáticas en un mundo muy ideologizado por la Guerra Fría. Nosotros nacimos con dos imperialismos, y entonces con una succión de los dos imperialismos, ¿no? Tratando de que, a veces yo ya decía, ¿no? Tratando de impedir que surgiera una cosa distinta. Entonces, bueno, para nosotros fue una discusión, por eso que nos formábamos mucho en lo ideológico, tal vez demasiado. Y eso llevaba a adquirir otros vicios, ¿no? Como típico, siempre achacado a la izquierda, que autodividirse. Cuando uno intelectualiza mucho la política, entra como la meba, se divide y se divide y se divide. Por eso que lo popular, que no es lo intelectual, tiene sabiduría. Va directo al punto. Claro.
Sin necesidad de caer en el cuento del caballo verde, que Claro. todos sabemos, Claro. va derecho al punto. Claro. claro. Por eso que no hay como ir hacia tener un oído en el pueblo. En realidad hay que tener sensibilidad para escuchar. Y por eso los artistas a veces son grandes profetas políticos, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno tiene la oreja del pueblo, como me parece que está pasando hoy, porque veníamos comentándonos antes de empezar de la cantidad de marchas que tiene marzo y todas imponentes y me parece que es como que la dirigencia está como más atrás, ¿no? Tal vez porque la dirigencia, incluyéndome, no haya procesado una conceptualización de lo que está bien, ¿no? Porque la conceptualización genera una cosa muy importante de Perón, de Perón la ejercía, pero del peronismo, que es llegar a la consigna, que es opuesto al eslogan. Tal cual. El eslogan es una simplificación reduccionista Sí, tal cual. de una causa, y la consigna es la simplificación. Hay que hacer esto. El eslogan es superficial, flota. Exactamente. Es por eso que es muy de Durán Barba y del marketing. Ajá, Porque el eslogan tal cual. es hijo del Tal marketing. cual. Y la consigna es el producto de un líder. El líder es no solamente el que entiende, sino el que te lo dice tan fácil. Hay que hacer esto. Y los que vivimos a Perón, y estuvimos en la plaza, claro, añorás siempre el liderazgo de la simplicidad de la consigna. Que nosotros tuvimos en esta década ganada. Tuvimos el éxito de muchas consignas. Después si la cumplimos o no es otro problema. Pero me parece un elemento, ¿cómo les podría decir? Yo siento como que está como en ebullición el pueblo esperando el surgimiento de la consigna. Fíjate qué interesante, porque todos hablamos de una década ganada cuando fueron 12 años. Claro. Y entonces dice, bueno, lo que pasa que, ¿cómo decís? 12 ganadas. Bueno, entonces dice, no, lo que pasa es que... Pero casualmente, sobre los 12, fueron 10 los ganados. Y hubo 2 donde nosotros entramos en un proceso de transición adelantado al proceso político, donde el modelo se había completado. Y tuvimos 2 años donde en realidad no se expresó en plenitud el modelo. Y seguimos hablando de la década ganada, a pesar de que fueron 12 años, porque la década ganada fue una década ganada. Y después tuvimos 2 años donde teníamos que reflejar lo que estaba pasando y donde la política no terminó de aprender con H en el medio lo que estaba pasando en un sistema complejo de no hay partido único, donde esto no se resuelve en el Congreso del partido, donde se junta, donde vos tenés que ir sintetizando lo que pasa también en el pueblo. En un pueblo que quería viajar y entonces tenía o no tenía dólares. No era el pueblo. Había sectores populares que querían viajar y que vos administrabas el comercio exterior y tenías problemas con los tampones o no tenías problemas con los tampones, aunque te dibujaban el problema de los tampones, y tenías problemas con los cosméticos, y tenías problemas con la tintura, y tenías problemas con el café, y tenías problemas... Y esa administración es muy compleja. O alguien piensa que puede administrar a la Argentina sin tampones, sin cosmético y sin café. Para poner 2 de ellas y uno no de más. Alguien piensa, o alguien piensa que podemos administrar la Argentina diciendo, bueno, durante 5 años se prohíbe el turismo en el exterior. Bueno, esto es una tontería. El partido único puede hacer. Pero claro, cuando el partido único lo hace, tenés el problema de la síntesis entre la libertad y lo colectivo, que vos lo planteaste maravillosamente. Nosotros somos los únicos que respetamos estrictamente la libertad individual, pero donde le decimos al colectivo, al conjunto, mire, usted va a ser feliz si el conjunto es feliz. No hay nadie que se realiza si la sociedad no se realiza, decía el sabio. Entonces, es esa correcta síntesis entre lo individual y lo colectivo. Pero claro, ese mundo de la seguridad nacional y de la Guerra Fría, claro, era una guerra fría entre los 2 imperios, aparte dentro de la propia conceptualización marxista
tenías las internas, llamémoslo de alguna manera, aunque hubo algunos muertos y más, y varios también entre los chinos y los soviéticos. Podríamos claro. hablar de los soviéticos en aquella época. Claro, claro. La construcción de el desarrollo de armamento nuclear tiene que ver con mucho eso entre la India, Pakistán, China, los soviéticos. Y eso se nos terminó como Guerra Fría en el 89. Y aparecieron unos muchachos que pensaban que ya se había terminado la historia y escribía y salían esos artículos en Fukuyama. página 12. No porque página 12 diría, digo, pero lo sacaba y eso fue evolucionando. Y de esos dos imperios donde se consolidó el consenso de Washington y en plenitud tuviste al Fondo Monetario operando y tuviste a la Organización Mundial de Comercio operando, y con una situación muy paradojal, porque, y lo vuelvo a contar, porque cuando me pasan dos hechos cuando hablas de... En general los compañeros y los militantes piensan que las juntas nacionales que regulaban los granos, la carne, Bueno, la hizo Perón. Y voy a decir, no, la hizo el abuelo de Pinedo. Sí. La hizo, claro, desde el primer golpe hicieron estas juntas, porque necesitaban el Estado a favor de la oligarquía, por eso hicieron la junta. Saben utilizar el Estado, lo saben utilizar, no es que no lo saben, son ellos dicen, nosotros somos estos, los demás trabajan para nosotros, es un gran negocio de estas 1000 familias. Lo segundo es que en general piensan que en nuestro gobierno la pelea fue con el Fondo Monetario. Asocian los 2 últimos años con los buitres y te dicen, no, porque el sistema financiero es... Y no es la Organización Mundial de Comercio. Pero escúchame, cuando nosotros nos peleamos, entre comillas, con el fondo, y le pagamos la deuda y no los queríamos acá y discutíamos, Kirchner se sacaba la foto con Bush tocándole la rodilla. Y Bush venía a Mar del Plata. Pero ahí yo digo muy bien, ¿no? Claro, muy bueno. Volviendo a la consigna, yo recuerdo que con el MTA nosotros hicimos una marcha imponente a la Plaza de Mayo. La marcha federal. No, pero no la docente, me refiero a una con Moyano a la cabeza, la de la rebelión fiscal, donde largó la rebelión fiscal, sí. Pero básicamente antifondo monetario, ¿no? Porque el Fondo Monetario pasó a ser un ícono del enemigo. Claro. Y entonces uno ya va contra el fondo y ya todo el mundo sabía qué se quería decir. Fíjate que hasta es difícil pronunciar. Vamos a hacer una contra la OMC, ¿viste? Claro. Bueno, primero tenés que explicar si la OMC es una enfermedad. Sí. Bueno, nadie sabe qué es, un mosquito. ¿Qué es la OMC? Entonces, ya que no se sepa qué es, Claro. habla de la penetración del enemigo en un tema en donde, bueno, vos la viviste y la padeciste por tu función, en un tema en donde, ya Perón lo había anunciado, pero de esa Guerra Fría, que al final no te responde mucho a lo que vos... De ese mundo bipolar y de Guerra Fría, pasamos a un desorden que se arma después de cuando cae el muro, que viene, la tensión en vez de ser entre dos imperios es el que quiere ser el gendarme de todo el mundo, Estados Unidos, y la multipolaridad y el emerger de India, y entonces la guerra se transforma muy en comercial. Y entonces la OMC pasa a ser ¿cómo te voy a decir? el lugar en donde se discute quién trabaja, que vos lo sintetizás muy bien. Porque en realidad, ¿cómo resolvés el comercio exterior? Resolvés si tu vuelo va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Y esa es la guerra de hoy. Y la guerra del trabajo, voy a darle un cierre acá, pero la guerra del trabajo, que para nosotros es el medio de dignificación, para el humanismo cristiano, no solo para los peronistas, que no haya trabajo, que un hijo tuyo no tenga trabajo, es que no puede alcanzar la dignidad. No es una cosita que yo lo mantengo, ¿no es cierto? Aunque haya que hacerlo, miren, los hijos nos miran, pero es un tema cruento. Entonces la sociedad que sueña el peronista es una sociedad del pleno empleo, a pesar de que un economista te mire como diciendo, che, pero no exageré, con que lleguemos a un dígito de desempleo te dirían estamos bien. Sí, desde un punto de vista económico, estadístico, todo lo que sea, pero desde el punto de vista de la realización de una sociedad, nosotros tenemos que tener una sociedad de los que trabajan y que todos tienen que trabajar. Mirá que ese debate se dio en el seno del gobierno. En algún momento habíamos bajado la tasa de desocupación a 7 puntos de la PEA, la población económicamente activa, y se empezó a reflexionar sobre si algunos sectores del gobierno vinculados al progresismo
no al peronismo, si esa ya no era una tasa friccional de desocupación, o sea que la economía ya está, que va más de 7. Y yo le dije, yo viví en una sociedad donde tenía 2 de desocupación. Y estudié que 4 podía ser una friccional, pero no muy convencido. ¿Cómo me vas a venir que un gobierno peronista se va a plantar en 7? De ninguna manera. Hay que seguir hasta el pleno empleo, que podemos discutir que el pleno empleo no, porque están los que buscan trabajo. No, Ese sería un tema de medición. Sí, pero de ninguna manera. Me pasa lo mismo cuando discutimos de pobreza. Entonces, el otro día me hicieron un reportaje, creo que fue el gato silvestre, que ahora está, bueno, de alguna manera con este fallo del INDEC, que entonces están volviendo a algunos temas y lo valoro. Y entonces me dice, pero claro, lo que pasa es que ustedes, esa tasa de pobreza tan baja que hablaba Cristina del 6%, baja. 2.400.000 argentinos, 600.000 familias, si la dividimos por 4 por familia tipo, son 40 canchas de River llenas. ¿Cómo poco? Muchísima pobreza dejamos. Y entonces Clarín tituló, Moreno se hizo una autocrítica. Pero ¿cómo no me voy a hacer una autocrítica si no terminamos el trabajo? Ahora, ¿no era poco? A ellos le parecía poco. Le parece que 6 es poco y que tiene que ser 30. Pero, claro, porque lo poco, lo mucho. Claro, para nosotros, cuando vos decís, hay que trabajar. Entonces, en este debate con algunos enemigos liberales como los oligarcas y otros adversarios, ellos dicen, lo que pasa es que ustedes, los populistas, para ya meternos en la categoría, no entienden que si se destruye trabajo de alguna manera, se crea trabajo de alguna otra. O sea, abran el comercio, que en realidad donde ustedes son competitivos, van a generar tanto trabajo que van a ocupar toda su población. Fantástico, si el mundo funcionara así. Ahora, ¿por qué no me pasa eso en la Argentina? ¿Por qué si Tucumán es tan competitivo haciendo azúcar y limón, no agota su fuerza laboral, a pesar de que no hay fronteras internas, por suerte, y aduanas internas en la Argentina, cosa que terminamos hace 2 siglos atrás, y recibimos los tucumanos que no tienen entrada? ¿Por qué la economía tucumana? Entonces empezamos a generar hipótesis, y lo mismo me pasa con Formosa, me pasa con Santiago, y eso pasa en el mundo. No es que no es que no entendemos las ventajas del libre comercio, pero ¿cómo no vamos a entender que si algo te lleva mucho más trabajo hacerlo que otro, ¿por qué no vas a vender lo que a vos te lleva menos trabajo para comprar más trabajo? Pero sí es obvio, si la gente no desea trabajar 14 horas, desea trabajar 8 horas. El problema es que se genera un diferencial entre esos pueblos que tienen la tecnología y su suficiente organización y la dotación de recursos y sus características, donde si vos le abrís, se te quedan con tu trabajo. Entonces no es que no entendemos el modelito de ellos, porque ellos piensan que no lo estudiamos y no lo entendemos, cuando lo único que estudias en economía son los modelitos de ellos. Todo lo demás lo tenés que estudiar afuera, más nosotros, que en mi caso incluso que estudié en la dictadura, solo estudiar lo de ellos. Para hacerte peronista y un economista del peronismo es mucho más, es doble el esfuerzo. Porque no tenés el docente en la facultad. Tenés que sacarte más de 10, diría un amigo. Escuchame, yo fui el promedio más alto de mi facultad. Pero obvio que no sé, por eso me divierte cuando debato con ellos. Porque ellos piensan que no lo entendí, pero si me saqué todos 9 y 10. Precisamente en esos modelos. Hacer la economía peronista, pensarle y demás, es doble de esfuerzo. Por eso cuando mencionaste a Carboneto, eran Carboneto, Curia, Seti, ninguno de los tres los tenemos, que eran... Ustedes en el MTA armaron ese grupo de economistas orgánicos del movimiento obrero organizado, que terminaron siendo el grupo de economistas orgánicos del movimiento peronista. Y cuando muchos dicen, pero como Kirchner sabía, no, él no lo sabía el movimiento peronista, porque había habido unos cuadros que ustedes ayudaron a conformar, porque le dieron la direccionalidad política, para que estudiáramos cómo se generaba un nuevo modelo de desarrollo. Muchas de las respuestas que nosotros dimos durante el gobierno venían estudiadas porque ustedes en el MTA y las 62 organizaciones construyeron ese ámbito donde se reflexionaba en la economía
alrededor de la economía en la Argentina. Pero ahora tenemos un mundo distinto, porque hablaste de los dos imperios, ¿no? Que no hablaste. La doctrina de seguridad nacional implicaba que un imperio no tenía que avanzar, y si estaba avanzando, había que sacar esos elementos que perturbaban, porque este era territorio de uno de los imperios. Y si el otro se había metido por abajo, por arriba, por el costado, había que sacar y limpiar, y esa es la doctrina de seguridad nacional, y eso fue lo que hice. Pero contestaste con precisión, porque hablaste de los del imperio. Y hoy nos emerge una situación muy particular, con una caracterización que hace su santidad, una cosa extraordinaria, un argentino. ¿Cómo vamos a pensar que un argentino es papa? Pero una cosa extraordinaria, un argentino es papa. Hoy me preguntaron, también el de América, me pregunta, bueno, ¿y esta interna entre Eve y la Carlota y la de Abuela? Le digo, bueno, es una situación, le digo, las dos son grandes teas votivas de este tema, pero hay que reconocer que Eve es la mujer argentina más conocida en el mundo. Cuando yo digo esto, los pibes dicen, no, pero Cristina, no, Eve, claro. Eve, claro. Tenemos el Papa, Maradona y Eve. Claro. Estas son las tres conocidas. Eve camina por el mundo y se hace silencio. Maradona ni hablemos, y el Papa, bueno, cuando habla. El Papa dice, tres de los nuestros, una cosa impresionante. Pero el Papa, que es argentino, dice, el mundo está en guerra, estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Y es por el trabajo. Es por qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no va a trabajar. Y esto es muy importante al interior del debate que nosotros tenemos que tener en nuestro país. Porque hay algunas corrientes dentro de nuestro propio espacio político, esto que llamamos Movimiento Nacional y Popular, que no lo terminamos de definir tanto con límites porque estamos todos adentro y porque es la patria y porque, como nos dicen ustedes, los populistas siempre piensan que son la totalidad, y somos la totalidad, que piensan que el trabajo nunca va a alcanzar. Y entonces generan otro tipo de política. Papa no dice eso. El Papa dice que la guerra es por el trabajo, pero que si hacemos bien las cosas, tiene que pasar lo que vos dijiste, porque el hombre se dignifica en el trabajo. Bueno, lo que pasa es que ahí está el problema a veces de la ideología o de las teorías. Cuando uno las toma como algo superior a no discutir y deduce, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pero en el capitalismo, y entonces te hace una deducción, y no tiene el proceso inverso, que es, a mí no me interesa tanto cuál sería lo coherente con los principios de la teoría. Quiero ser rupturista. Después que se haga la teoría de acuerdo a lo que a mí me interesa. Entonces, que es un poco más una actitud de lo popular. Lo popular va de lo concreto más y bueno, después teorizamos. Y no es lo mismo que apliquemos la teoría, es muy del iluminismo eso. Claro. Y por eso que el liberalismo y el marxismo adolecen de ese problema y tienen un problema de no adecuación doctrinaria. Por eso son generalmente dogmáticos, digámoslo así. Más bien dicen, la realidad no me hace caso. Por eso bajas línea. Claro. Por eso bajas línea en vez de subir. Claro. Por eso bien. Pero claro, vos bajás línea porque el que te baja tiene el conocimiento. Una cosa extraordinaria. Claro. Y en el peronismo es exactamente al revés. Vos lo dijiste que escuchar. Y claro, porque Perón te decía, para conducir es como un artista. Conducir en realidad es escuchar. Un oído absoluto. Claro, sí. Por eso que no quiero detenerme o hacer ahora mucho hincapié en el tema, pero por eso que es peligroso estar en un palco y no escuchar. Claro. No es que hay que hacer demagogia, porque nosotros, cuando vos te formás en la conducción, no vas a ser conducido. Eso sería el muchachismo, en la educación se llama muchachismo. Bueno, a ver, los alumnos tienen razón, no es como los clientes tienen razón. No, en realidad yo voy a enseñar porque yo sé. Yo ya fui a la montaña y te voy a decir cómo se va. Si somos iguales, sonamos. Entonces, nadie guía. No. Yo fui a la montaña y bajé, y entonces ahora te voy a decir por dónde se va la montaña. Que esa sería la relación con el alumno. Pero es una relación de autoridad, no de autoritarismo, porque el que fue tiene la autoridad porque es autor. De la autoridad viene el autor. Entonces, si vos sos autor de las cosas, te genera autoridad. No si tenés el cargo
Hay gente que se confunde, te ponen la jineta, te dan el cargo, y entonces yo Perón ahora decía, mando. la ¿Viste? diferencia entre persuadir y mandar. Exactamente. Claro. Y entonces vos podés tener todo el cargo que se quiera y no conducir, porque son dos fenómenos muy distintos. Bueno, pero yendo al tema de cuando se deduce esto sobre el tema del trabajo y la guerra en cuotas, dice el Papa, Claro. fragmentada, que también es casi, le diría, es más cruento en el sentido de que pareciera que la guerra se esconde y no se visibiliza. No, está allá. Es un tema que le pasa en Medio Oriente. O sea, me explico, Sí, si claro. la tuviéramos en la cara, todos estaríamos, che, estamos en guerra. Claro. Ahora tenés que explicar que estás en guerra. Y eso me parece que es una de las partes maléficas de este tipo de guerra posmoderna, podríamos decir, muy comunicacional, muy de dominar las conciencias. Pero yendo al tema de si la sociedad tiene que tener el trabajo y cómo caen algunos en esas deducciones, creo que nosotros enriquecer la doctrina, ¿no? Fíjate vos en tu introducción decías una cosa que en el peronismo es muy importante, a mi gusto, no confundir. Perón hablaba que hay que conocer lo que pasa en la historia y en el mundo para hacer la política. Por eso que en el peronismo lo geopolítico es un deber. No es una materia que... Bueno, algunos se dedican a saber de algo. No. Un cuadro peronista tiene que tener mínimamente una comprensión de lo regional, de cómo está el tema de la nación con respecto a la región y al universalismo, que serían nuestros conceptos. Entonces, y la globalización no es el universalismo, no, es justamente lo opuesto. Bueno, pero antes de ir ahí, en la formación geopolítica, vos decías, hablabas de la actualización, y la actualización es la montura famosa. Yo siempre quiero decir, pero cuando hablaba de la montura también se construye, ¿no? Sin entrar ahora en muchas preciosismos, no es lo mismo un apero que una montura, ¿viste? Y de hecho se construye, o sea, si bien hay que tener una montura, ¿no? La montura no es el conjunto de ideas, fuerzas que el imperio en su momento te da para decir lo que tenés que hacer, que es lo que nos pasó en los 90. No, ustedes se quedaron atrasados. No entienden que Perón hubiera hecho esto, dicen, porque la montura es una adecuación a la realidad. No es eso. ¿Entendés? La montura es algo para cabalgar más cómodo, pero no es una direccionalidad. Entonces te venían a decir, no, en los 90, y claro, ustedes no, son viejos. No entendés que venció la globalización, Horacio. Me decían por derecha y por izquierda. Y militantes gremiales que se quebraban porque no, ya está, esto ya es. Entonces se fueron al abrazo del oso de un mundo que teóricamente ya estaba vencido, ¿no? Ya había vencido, cuando en realidad estaba resquebrajándose como lo estamos viviendo hoy, porque en realidad no, volviendo al Papa, no surgió lo nuevo. Él invita, el Laudato Si dice, no me voy a acordar textualmente la parte de, no dice convengamos, que no me parece una palabra de él, pero dice, convengamos que este sistema está agotado. Da a entender que el sistema está agotado. No dice que entonces hay que hacer una tercera vía, ¿verdad? No se mete en ese lío, pero da a entender que ya con lo teórico que hay, no. Y esto a nosotros nos genera un desafío tremendo, que es generar la demostración que se puede armar una sociedad, formar una sociedad, propiciar una sociedad de la justicia social. Y esto sería magnífico, el efecto demostración que los argentinos, estos locos, que no solo producen medios, porque la Argentina potencia, no potencia armamentista, la Argentina potencia sería una Argentina justa. Claro, la gran Argentina la llamábamos nosotros, La gran Argentina. porque lo que los pueblos desarrollan, y esto es lo notable, son sus propias velocidades. Vos fíjate que los pueblos hasta caminan distintos, pero en el argentino no es lo mismo lo de la Mesopotamia que lo de la Patagonia, que los jujeños, que los salteños, que los cuyanos. El clima, la alimentación, hace que vaya más tranqui, más rápido. ¿Cómo no vas a caminar rápido en el sur? Te agarra el viento y te cocinó. ¿Y por qué vas a caminar rápido en Santiago si caminás con 50? Entonces,
todo va moldeando, todo va armando, los pueblos van encontrando su ritmo. El consenso de Washington impedía los distintos ritmos. Claro. Y El molde. Claro, entonces las velocidades distintas estaban impedidas. Debíamos ir a una sola velocidad. Y en esa sola velocidad, el que se caía del barco no había ni un bote. Ahora, la ruptura del consenso de Washington, que no se produjo por ningún proceso revolucionario de lo que nosotros pensábamos que se iba a dar, sino por un hecho atípico en la superpotencia donde ganó el que ellos pensaban que no tenían que ganar, en realidad generó una transformación del mundo que estamos viviendo y que, claro, es muy difícil teorizar todavía porque la estamos construyendo. La práctica, dice su santidad, es más que la idea, más que la teoría. Necesitamos ahora reflexionar sobre lo que nos está pasando. Y en lo que nos está pasando, entre otras cosas, aconteció algo que venimos diciendo, que algunos también de nuestro propio espacio político, y te habrá pasado a vos en el mundo sindical, quería que ganara el mismo que quería que ganara el presidente oligarca que tenemos. Una cosa notable porque el primer elemento del conocimiento popular cuando va directo al grano es ¿qué quiere el oligarca? Esto, entonces yo quiero lo contrario. Porque lo primero, no hace falta hacer una gran teorización. Claro. ¿Dónde apostaba Macri? Y Macri apostaba con la Clinton. Bueno, muy bien, entonces mirá, si él quiere eso, está claro que a mí no me... A la Argentina, a la región, no le servía el consenso de Washington. Si le hubiese servido el consenso de Washington, entonces nos equivocamos en Mar del Plata con el ALCA, que era el estadio superior del NAFTA. De la misma manera que a los mexicanos no les servía el NAFTA, a nosotros no nos servía el ALCA. Si no, nos hubiésemos equivocado. Entonces, si la dirigencia mexicana se equivocó y algunos mexicanos la pasan mal en Estados Unidos, es una autocrítica de la dirigencia mexicana. Nosotros recuperamos a México, tenemos que ver el muro, no del lado norteamericano, del lado nuestro. Nos puso México de vuelta en Iberoamérica. Este mundo que va surgiendo, donde en la reunión del G20, en la última reunión del G20, no se pusieron de acuerdo para defender los acuerdos de libre comercio. No es porque no quisieron los europeos, no quisieron los norteamericanos. Y entonces el alemán dice, tenemos que respetar a nuestros socios. Es respetar a Estados Unidos. Cuando nosotros decíamos que no queríamos los acuerdos de libre comercio, nos tiraron un panel encima que estaba hecho por Estados Unidos, Europa y Japón, 60% del PBI. Claro, no hay posibilidad de hacerle un panel a Estados Unidos, porque tiene 14 portaaviones, pero esto es extraordinario. Este mundo es un mundo donde podemos hacer una montura, donde tenemos los elementos para cabalgar un tanto más cómodo y podemos direccionar, quizás con nuestra velocidad, porque estamos recuperando grados de libertad. Fíjate que vos, en ese análisis, también nos remitís a lo que hicieron los fundadores de nuestra patria en Latinoamérica, cuando vieron la contradicción en el seno del centro de aquel momento. Napoleón en España, entonces es como que vieron la grieta y ahí dijeron, acá metemos la cuña. O sea, hay momentos de los pueblos. Algunos mira a veces muy coyunturalmente y muy chiquitamente las cosas, porque es lógico, porque tiene una psicología de vida. Uno cree más o menos que si es optimista va a vivir 80 pirulos, si no, más pesimista menos, pero no mira la historia con la visión de los pueblos, donde 100 años no es nada. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué oportunidad perdimos? Se murió Chávez, se murió Néstor, pareciera que no, en realidad estamos viviendo el proceso de la oportunidad. No se te va dando que, bueno, ¿qué crees que esté todo? Si no, una película pasa, sino en la historia, bueno, sí, se muere un prócer antes que otro, y va sucediendo así. Pensemos, ¿no? Toda la gesta de libertaria de San Martín, con todos los años que llevó. O sea, miremoslo más en un proceso, y sí, yo coincido que
que la irrupción de Trump, o sea, la irrupción de una contradicción en el propio seno del imperio o de uno de los centros del mundo, acelera una situación donde la oportunidad para los países de arreglarlo con lo nuestro, de hacer una política de mercado interno, tienen en principio, porque ya Trump se dedicó a destruir los ideales y eslogan de la globalización, ya, hablando para dentro Ya de está. ya está. O sea, ya de alguna manera, y es el César, ¿viste? No lo dijo cualquiera. Claro. Entonces sí, es cierto que a veces uno quisiera que coincidan todas las cosas, bueno, este es un buen momento para que vuelva el Lo peronismo. importante, claro, va a volver, ya, porque es el único que puede administrar el comercio exterior, porque ya llegó a la montaña, bajó y puede, ya, es el autor. Claro, Bueno, claro. tiene autoridad para hacer Claro, eso. claro. Entonces, vuelve, porque se lo dijo hasta un economista, dijo, para hacer lo mismo que hacían ellos, mejor voto a los que lo saben hacer. Claro. Se lo dijo Esper. Claro. Entonces, digamos, si lo votamos para hacer lo contrario, ya está, ya volvemos. Ahora, tenemos un desafío enorme, porque el desafío enorme es demostrar que desde los vectores nacionales en el ordenamiento de la economía implica que podés querer a los pueblos hermanos y no odiarlos. En esto se producen contradicciones muy importantes. Por ejemplo, ahí acabo de leer que Putin recibió a Le Pen. Imagínate lo que van a hacer mañana los debates al interior de nuestro propio espacio político, que es el peronismo más algunos que discutimos más. ¿Y cómo funciona esto? Pero bueno, desde la lógica del interés nacional de Putin, él no quiere tener una Europa del otro lado que tenga, él necesita. Bueno, es la lógica de lo que tiene que ser. El error sería pensar que la Argentina tiene que hacer su modelo de desarrollo desde Putin o desde Trump. No, en ese mundo Claro. que se está armando, nosotros tenemos que hacer nuestra montura para cabalgarlo. Y este mundo que se está armando lo estamos empezando a contar entre el Papa, entre Putin, entre Trump, entre los nuestros y entre la capacidad que tengamos de reflexionar para construir el mejor conocimiento que nos va a permitir hacer la mejor montura, porque la dirección ya la tenemos, la dijo el general hace 70 Claro. años cuando escribió la doctrina. El problema no es reescribir la doctrina está, nos dice hacia dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer es construir esa montura de la mejor, para que cabalguemos fácil. Y en ese cabalgar fácil, el peronismo tiene expertise. Estamos volviendo. ¿Cuándo? Ahí en los tiempos de la historia, un año más, 2 años, 3 años. No, ese es el problema. El problema es no equivocarnos la próxima vez que conduzcamos. Se nos ha pasado 1 hora, mi querido filósofo. Tuvimos acompañándote de forma amateur a tu expertise, que es hacer filosofía. Y como nos están pidiendo que ya entreguemos, porque nos pasó la hora y a mí me encantaría seguir 1 hora más, te voy a pedir que este cierre ya es de mi querido amigo, que lo conozco. Cuando le hice MTA, había hablado de Moyano, había hablado de Palacio, habla con enorme respeto de esa gesta que fue el movimiento de los trabajadores argentinos, que permitió no solo la acción en la calle, desde esa acción construir conocimiento. Decime cómo seguimos y despacio, cómo le damos esta fe y esperanza a nuestro pueblo en este momento que estamos tan complicados, porque los dos sabemos que el sol del 25 viene asomando. Decirle qué significa a los nuestros, que después lo vuelven a escuchar y se lo van a contar, qué significa que el sol del 25 viene asomando. Claro, en realidad podemos decir que estamos viviendo un accidente en la gobernabilidad de la Argentina, porque este experimento, como se ha llamado, de la oligarquía, claramente se desnudó. Yo creo que es uno de los factores de la movilización popular de estos últimos tiempos, es que todo el mundo, especialmente los que fueron estafados, los que creyeron a buena fe en el gobierno, están desengañados. Creo que
Eso significa que la sociedad está entrando en un momento de cierta incertidumbre, que no es buena. El horror al vacío de la política es un tema también de la praxis. De la década ganada tenemos que no existe una posibilidad de un ejército de ocupación y un golpe militar, lo cual habla de que el pueblo tiene una gran expectativa de que las instituciones funcionen y le den un proceso de desenlace a esta crisis. Y el desenlace va a ser por la emergencia de liderazgos fuertes, poderosos. En general, ¿no? El pueblo sabe que puede denigrar en masa, y que sería como la deformación de lo popular. Y para no denigrar en masa, eso significa tener claro un horizonte, claro autoridades, claro un destino, y en ese sentido creo que el peronismo va a ser el que va a ofertar la vuelta del sol del 25. Muy bien. Muy bien. Y Cristian, ayer lo de Néstor estaba lleno. ¿Dónde queda lo de Néstor? Bolívar 548. ¿Y ahora se van para ahí? Y nos vamos a brindar. Ayer- Tenemos mucho para brindar. Y ayer lo de Néstor estaba Tenemos lleno. Se mucho. ve que esta publicidad le hace bien, porque ayer rebalsaba lo de Néstor. Porque Saludo a fue toda usted, la Guillermo, también. saludo a toda la banda y nos vemos el viernes que viene. Gracias, Horacio. Y Gracias. seguimos, Seguimos. Gracias a todos los compañeros. Nos vemos en una semana. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.